versículos 5 al 7 de la segunda de Juan, todos en su Biblia. Voy a leer los 3 versículos y después le invitaré a considerar y acompañarme en la lectura de un versículo. La palabra de Dios dice así en segunda de Juan, versículos 5, 6 y 7. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vamos a tomar la Biblia y dar lectura al versículo 6, todos juntos. ¿De acuerdo? Pausadamente. Hermano Anthony, pásale acá al frente, mijo. Gracias por estar aquí. Aprecio tu presencia y aprecio tu buena disposición y aprecio tu Biblia tan bonita que tienes ahora. Visité a la familia López esta semana y el hermano Anthony me mostró su Biblia. Se me antojó esa Biblia. Es de las buenas, ¿verdad? Y estuvo bien activo el jueves en el estudio bíblico con esa nueva Biblia, ¿verdad? ¿Quedaste en segundo lugar o en primero? Segundo, ¿no? Estuvo interactuando. Vino retador. Si con la Biblia que traía, que tenía una letrita micrométrica, nos andaba ganando algunas veces. Ahora con esta Biblia, pues, que se agarre Melitón, porque creo que ¿quién quedó de líder? ¿Melitón? ¿Ganó? No, ¿verdad? ¿Quién ganó? El hermano Hugo fue acto de misericordia el jueves. El último pasaje le dijimos ya que nadie lo diga, vamos a esperar hasta que lo encuentre él y ya. Entonces sacó su punto, ¿verdad? Entonces empató con Diego, ¿verdad, hermano? Aunque el de Diego no fue de misericordia, el hermano Hugo sí fue de misericordia. Pasamos un buen tiempo, no saben. Pero sí, creo que Melintón y Carlos y Anthony y extrañamos a los Menquini. Hubiera estado bien ver a los Menquini ahí compitiendo con la habilidad de Anthony ahora que trae su nueva Biblia, pero yo sé que este jueves con la ayuda de Dios estarán ahí, vamos a poder retomar, ¿verdad? Gracias por estar aquí, Anthony. Les decía, vamos a leer entonces todos a una voz el versículo 6. Versículo 6. Todos leyendo, ¿ok? Nadie se me quede calladito, todos leyendo. Dice la palabra de Dios, y este es el amor. Amén. ¿Ya se dio cuenta de este juego de palabras? Si no se ha dado cuenta, dése cuenta en este segundo intento. Vamos a leerlo otra vez todos a una voz. Dice la palabra de Dios, y este es el amor. ¿Verdad? Voy a enseñarles qué es el amor, es un mandamiento, y les voy a enseñar cuál es el mandamiento, andar en amor. Básicamente, la mayor parte del versículo es lo que dice, y luego ya concluye diciendo, como vosotros habéis oído desde el principio. Permítame entonces abordar la introducción de este mensaje con las básicas consideraciones al texto. Primero veamos la forma del pronombre demostrativo que se expresa regularmente en los 3 géneros, tanto femenino, masculino como neutro, y me refiero a este pronombre que lo acabo de decir, este, en singular y plural, que designa a proximidad o cercanía con respecto a la persona que escribe, habla o representa.
Si yo estoy distante de aquello a lo que me voy a referir, diría ese, o diría aquel. Pero si estoy cerca y estoy muy próximo, digo este. Es la diferencia y hay que poder marcar la diferencia en esa expresión. Cuando entonces vamos a considerar dicho pronombre, consideremos primero con respecto al amor del que está cerca, el que escribe, y más adelante en el versículo se va a volver a considerar el pero ya con respecto al mandamiento. Al mandamiento. Por favor, atienda, ¿ok? Atienda aquí. Si se pierde este breve arranque, va a ser más difícil que nos alcance conforme desarrolle el mensaje, ¿ok? ¿Está conmigo? Ahora presta atención respecto al verbo infinitivo, andar. Andar. Primero lo vemos como indicativo en cuarta persona. ¿Por qué? Porque dice andemos. Después lo encontramos imperativo en segunda o sexta persona, según sea el caso, porque dice que andéis. Andemos, que andéis. En infinitivo sería entonces el verbo andar. Y como ya se ha predicado en otras ocasiones, se está refiriendo a estilo de vida, a peripateo. La palabra que en griego significa eso. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda el que habla? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Cómo vosotros habéis oído desde el principio? Desde el punto de vista textual y literario, ya más o menos podemos entender un poquito mejor el texto. Habiendo considerado lo anterior, el escritor enmarca la intención del mensaje precisamente en el tiempo. ¿Cuál? El del tiempo que se refiere a desde el principio. Es que después de una extensa y minuciosa primera carta, podríamos decir, aquel principio ya quedó distante. ¿Se acuerda cuando predicamos Primera de Juan 1:1? Ya hace más de un año. Así es que nada más en considerar lo que escribió el escritor sagrado ya quedó distante. Pero acerca de lo que habla está mucho más distante. Tan distante que se aplica bien el adverbio o proposición desde el principio, ¿verdad? Yo siempre hago bromas respecto de una tía que tuve allá en Guerrero, muy parecida a mi mamá, de mis tías era la que más se parecía a mi mamá. Y ella platicaba muy campiranamente, ¿verdad? Y las 3 o 4 veces que tuve oportunidad de interactuar con ella, yo estaba siendo un chamaquillo de 14, 16 años, me entretenía su manera de platicar. Porque le decía, oye tía Raquel. Y ella, con su manera de hablar muy lugareña, ¿verdad? ¿Qué pasó, guache? Guache le dicen a los muchachos o niños, ¿verdad? ¿Dónde nació mi mamá, tía Raquel? No, pues allá en el Cerro de la Ola, así le decían a un cerro, ¿verdad? Y a mí me gustaba oírla y le pregunté varias veces que la vi, le hacía la pregunta, ¿y qué tan lejos está lejos del Cerro de la Ola de aquí, tía? Dice, no, para llegar al Cerro de la Ola, no, guache, eso está lejos. Yo sí me lo imaginaba lejos, nomás con la manera de decirlo, ¿no? Lejos. ¿Pero qué tan lejos? No, lejos, mijo, lejos. Así podemos pensar desde el principio, lejos, muy distante, muy atrás en el tiempo. Aquel principio ya quedó distante, digo, y por eso es que se aplica ese adverbio desde. Es que la verdad es que cada uno aquí
Y los que vienen el miércoles al estudio bíblico ya lo aprendieron. Usted no viene al estudio bíblico, se está perdiendo bendición. Usted dirá, hermano, ay, otra vez ya está el hermano diciéndome, mire, vamos a jugar un concurso de terquedad. Usted a no venir y yo a no dejar de decirle que venga. Y vamos a ver quién gana, ¿ok? Y vamos a ver quién gana, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un principio teológico. Ustedes y yo tuvimos un principio. Cada uno aquí lo tuvimos. Ese principio fue un principio de fe. Hubo un día que usted empezó a creer. Un principio de transformación. De repente aquella inclinación que tenía dejó de ser tal. Un principio de reconciliación, sobre todo con Dios, empezó a tomarlo en cuenta. Antes no lo tomaba en cuenta. Un principio de purificación. Nadie lo estaba viendo, pero usted sabía que esa acción o ese pensamiento o esa palabra era pecado y el Espíritu lo refrenó. Un principio. Y fue desde aquel principio en el que, regenerados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, al darnos vida en Cristo, justamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para cada uno aquí llegó nuestro génesis, nuestro principio de la vida en Cristo. ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Qué fue lo que lo causó? El amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Desde cuándo sabemos eso? Desde el principio. ¿Cuál principio? Cuando empezamos, cuando por primera vez tuvimos sensibilidad puesta ahí por el poder de Dios. El testimonio de Dios haciéndonos percibir su amor. Y el hecho de saber no es ni será únicamente un apercibimiento circunstancial o casual, sino el directo resultado de la experiencia, del conocimiento adquirido. ¿Y cómo es que llegamos a adquirir ese conocimiento? Por haber primeramente oído, después visto y experimentado. Un testimonio resultante que detonó y ha de detonar a partir de oír. A partir de oír. Muchos hay que pueden parecer inanimados cuando se exponen a la palabra de Dios, pero déjeme decirle, si se están exponiendo, hay una gran probabilidad de que oigan. Y si oyen, eso detona la sensibilidad. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y el título de este mensaje dice, habéis oído desde el principio. Vamos entonces a avanzar a través de los 4 puntos del mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos dirija. Señor y Padre nuestro, te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. En tu gracia entonces, rogamos en esta hora a cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que por tu gracia lleguen a escuchar este mensaje repetido en las plataformas donde se transmita. Estaremos esperando tu bendición, tu dirección. Estaremos esperando que provoques en nosotros el querer como el hacer. Para amar, cumpliendo el mandamiento. Y hacer de este ejercicio la identificación más contundente, la etiqueta más notable en nuestro carácter y en nuestro proceder y en nuestra interacción con los demás. Sabemos que eso dará honra y gloria a tu nombre. ¿Y cuál es el propósito con el cual tú nos creaste y nos salvaste a los que somos tuyos? Honrar y glorificar tu nombre. Estaremos entonces cumpliendo tu propósito. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén.
De acuerdo a los versículos que leímos, vamos a empezar con el punto número 1. Un ruego oportuno. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y ahora te ruego. Es un ruego oportuno. Y el ruego es con referencia, sigue diciendo, señora, está hablando a la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, dice, que nos amemos. Que nos amemos. El escritor sagrado se dirige directamente a la señora elegida, a la iglesia. Es de llamar su atención y la mía, porque no ruega porque den para la obra, no ruega por una asistencia fiel, no ruega por una participación consistente, no ruega por involucrarte en los ministerios de la misma, no ruega necesariamente por prácticas piadosas, no ruega por líneas de doctrinas veraces y coincidentes con su revelación, ruega porque nos amemos unos a otros. ¿Y cómo hemos de expresar el amor si somos indiferentes al llamado de Dios? Hace ratito les decía, vamos a jugar una competencia. Usted a no venir y yo no dejar de invitarlo. Usted viene a la iglesia cuando debe venir, domingo o entre semana, está demostrando o está aprovechando el ejercicio del amor. De entrada. Y a lo mejor viene y bueno, dado que el trabajo es arduo y las horas de sueño son pocas, a lo mejor llega y se duerme. Y la mitad del estudio bíblico durante la oración, ahí hincado, se queda dormido. Pero el simple hecho de estar ahí es un ejercicio de amor. El mandato de Dios es a que nos amemos. Ya en la primera de Juan, lo vimos hace algunos meses, allá en el 2, 7 al 11, y después en el 3, 23, y después en el 4, del 7 al 12, y en el Evangelio del mismo escritor Juan, allá en 13, 34, 15, 12 y 17, el Espíritu Santo ha inspirado al escritor sagrado a ser reiterativo respecto de este ruego, mismo que en estos versículos que mencioné, que son de apoyo, aparecen, pero no aparecen como ruego, aparecen como mandamiento, como mandato. Son imperativos. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Y estamos hablando del ejercicio de amor entre verdaderos creyentes. Es que cuando hay amor se detona todas las virtudes que pueden honrar y glorificar el nombre del Señor. Si los de su casa son creyentes, entonces son hermanos en la fe. Y mire, qué mejor oportunidad de tener un ejercicio constante de amor con mi cónyuge, aunque mi cónyuge dista de ser mucho lo que debiera ser, de acuerdo a lo que Dios enseña. Con mi hijo, con mi padre, en mi iglesia. Celebro que las enseñanzas de Paul Washer son claras y contundentes. Una conferencia en la que enseñaba, dice, yo he tenido oportunidad de enseñar a varios misioneros doctrina, verdades, el evangelio puro y sin mácula. Y siempre cuando se va a empezar una conferencia o una clase como esta, la mayoría de los que se me acercan dice, hermano, qué bueno, qué bendición que nos va a dar esta clase, porque yo amo a mi iglesia, yo amo a mi iglesia, yo amo a mi iglesia. Cuando por primera vez yo oí esa enseñanza, realmente me conmoví hasta las lágrimas, porque dice el pastor Washer, después de haber estado oyendo varias veces en varios de los que iban a participar de aquella conferencia, todo eso,
El Señor me movió a empezar la conferencia diciendo: hermanos, muchos aquí me han dicho cuánto aman a su iglesia. Entonces, en lugar de haberles hecho esta pregunta 15, 20 o 30 veces acerca de los que se vinieron a decirme eso, ahora se los voy a hacer una vez para que la escuchen todos. Si realmente tú amas a tu iglesia, pregúntate a ti mismo: ¿cuánto amas a ese congregante que es el menos fiel, el más irregular y al que muestra más indiferencia a las cosas de Dios? Y ese es el nivel que tú tienes para tu iglesia, el nivel de amor que tú tienes para tu iglesia. Ahora dime cuánto amas a tu iglesia. Es que amar al fiel, al regular, al consistente, al piadoso, al estudioso, al que cumple con sus devocionales, al que seguido se acerca con preguntas doctrinales. Ni siquiera tengo que amarlo. Pero aquel que se para de vez en cuando, se le predica y sigue en una vida desordenada. Se le pregunta si ha orado o no ha orado. ¿Le dice tu Biblia? No, no he leído mi Biblia. Entonces, ¿para qué viniste? Pues ni sé. Es más, antes diga que vine. ¿Sí? ¿Cuánto amas a ese? Eso es cuánto amas a tu iglesia. ¿Cuánto amas a tu hermano? Por eso el ruego es oportuno, que nos amemos. Yo pido a Dios de su gracia para que cuando una verdad extraída de la palabra de Dios, proclamada por este siervo inútil, le ofenda, todavía usted pueda practicar el amor conmigo. Siempre y cuando sea una verdad extraída de la palabra de Dios y proclamada por su servidor. Porque si usted todavía puede amarme, querrá decir que el Señor ha hecho la obra en usted a través de esa prédica. No, que no me ame en un plan de simpatía. Porque el pastor siempre me echa porras y siempre me... No. Que cuando esa verdad le hiera y diga, pueda usted decir en un ejercicio de amor: gracias a Dios por el pastor que me hizo ver mediante la palabra de Dios lo mal que yo estaba. Entonces celebraré diciendo: este hermano está cumpliendo con ese mandamiento, que nos amemos. Mi oración, hermano, es porque el Señor me dé amor por usted, no importa que usted falle, que usted me critique, que usted ponga en tela de duda mis convicciones o mi llamamiento, o mis decisiones, o mis consideraciones. Todavía le voy a amar, y mi oración es constante porque el Señor me dé amor por ustedes. Cuando todavía no se lo había pedido, ya el Señor me lo había dado, pero ahora conscientemente le pido. Líbrame de juzgar a las ovejas y ser como tú fuiste, maestro y pastor. Número 2, un amor activo. El amor activo no puede ser tal si no es andar según sus mandamientos. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Cuando incorporo el adjetivo calificativo de activo, cuando digo un amor activo, eso lo estoy adicionando yo, un amor activo, calificativo de activo al amor. Es fundamentalmente debido a que el amor tal cual no puede concebirse
sin estar en función, sin estar en manifestación, sin estar activo, en acción, en movimiento, en causales, en efectos, en evidencias, en manifestaciones que no pueden pasar desapercibidas. Por creo que poquito menos de un año el Señor me concedió estar discipulando a mi hermana Sara. Todos los lunes ella me esperaba. Y ese año creo que aumenté como unas 8 libras, ¿verdad? La hermana siempre tenía pues iba a decir que un refrigerio, no, pero era mucho más que eso. Y yo a veces, habiendo ya cenado, no me quedaba otra que entrarle. Dirá usted, ay, qué sacrificado el hermano. Bueno, es el amor, hermano. Yo no puedo decirle que no a la hermana. Pero siempre tuvo ese gesto. Y yo sé que usted dirá, bueno, pues es que la hermana sí es con todos. Pues mire, si fue así conmigo, si es así con los demás, gloria a Dios. Pero es una muestra, eso es un amor activo. Un amor activo. Una pequeña muestra ahí. Y si usted algún día va a la casa de los hermanos Santiago, se dará cuenta que las tazas que tienen ellos ahí parecen ollas. Entonces cuando le decía, ¿quiere una taza de café? Está sobrada esa taza de café. Pues aunque le decía a la hermana, pero poquito, hermana. No, siempre había suficiente ahí. Activo. Activo. Cuando por su gracia Dios abrió la puerta de la gentileza y amabilidad del hogar de la hermana Elvira, regularmente era su réplica, hermano, pero déjeme prepararle unos sopecitos de... Y hermana, no se esfuerce, no, ¿cómo no? Yo sí quiero siempre hacerle así cuando venga. Y, hermana, pero es que se va a esforzar, va a trabajar. No, mire, yo llevo, ¿qué le parece si yo llevo? Y creo que después de varias veces aceptó que una vez llevara, pero hasta ahora, últimamente que se enfermó, pero antes de esa enfermedad, siempre entraba uno ahí y salía con las muestras del amor activo. El amor activo. Así es que no estoy hablando de algo extraño. Por eso digo acción, movimiento, causales, efectos, evidentes, manifestaciones que no pueden pasar desapercibidas. Si así no fuera, entonces, pues no sería activo. Entendemos entonces que la dinámica que propone Dios en su verdad profunda de tener un amor que tiene que ver con una manifestación constante, entenderemos que a toda acción corresponde una reacción. Aquel se hará amable. ¿Por qué? Porque cuando recibo amor, entonces doy amor. Y muchas de las veces quien tiene la iniciativa no tiene esa expectativa, porque a fin de cuentas es un amor agape, sin esperar nada a cambio. Sacrificial, ¿verdad? Alguien daba testimonio cuando dice, el Señor me mostró, cuando alguien a quien se le apoyó y se le dio no solamente abrigo, techo por alguna temporada, y de repente se dio la vuelta y se fue. Y se acabó de aprender que tal vez mi expectativa estaba por encima de lo esperado, porque entonces a lo mejor yo no estaba amando como ahora sé que debo amar. Y gloria al Señor, dolió, pero aprendió. El amor no ha de manifestarse tal cual de parte de un amante, sino un objetivo de ese amor. Voy a coincidir aquí con John MacArthur, que cita en su comentario, ¿verdad? Tal cual lo leo, que Juan no define el amor como un sentimiento o una emoción, sino como obediencia a los mandamientos de Dios. De acuerdo a lo que dice Juan 14:15, digo yo, tengo que estar de acuerdo con el hermano MacArthur, porque dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Ahí está una cláusula condicional. Versículo 21 del mismo Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Otra vez cláusula condicional. ¿Cuál es la condición? Que los guarde. Que los guarde. La primera cláusula es que me ame con respecto al ejercicio del amor. La segunda es con relación a los mandamientos, que los guardemos, porque muchos somos los que oímos los mandamientos y a veces lo obedecemos una vez, pero después se nos olvida. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque no los guardamos, no los hacemos nuestros. Me lo enseña la palabra de Dios, lo aprendo en la iglesia, una predicación, lo pone ahí, como aquí dice, entre ceja y ceja. Y me medio mareo y todo, pero no lo guardo. Entonces, a la vuelta de la esquina, sigo dejando pendiente los mandamientos de Dios. Pero la condicional aquí es que los guardemos. Después el 15:10 del mismo Juan, es el mismo escritor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está otra vez la cláusula condicional de guardar. El resultado directo entonces de guardar esos mandamientos es permanecer. Es permanecer. No permanecemos porque no guardamos. Lo oímos, nos parece contundente, nos parece, esto es fuego del Espíritu de Dios, pero ahí se queda. No lo abrazamos. Y en nuestro caminar, la próxima vez que lo necesitamos, no lo tenemos. Y volvemos a caer. Nunca lo guardamos. Y la desobediencia entonces aparece. La falta de sensibilidad, ¡pum!, es evidente. Creo que en esta semana oíamos un testimonio. He estado distante de las verdades de Dios, de empaparme de la meditación bíblica, de orar. Y ya me descubrió el Espíritu Santo andando en mis banalidades y en mis hierros y en mis errores. Gloria a Dios que Él me llamó, exacto. Ya le llamó, ahora abrace. Abrácelo. Guárdelo. Y entonces, de acuerdo a lo que dice Juan 15:10, será la ruta más cercana a permanecer ahí. Permanecer. Número 3, un andar efectivo. Andar efectivo. ¿Por qué va a ser efectivo? Bueno, porque la referencia será a andar según como lo hemos oído. Y ya hemos explicado lo que es andar, lo explicamos ahorita en la introducción, ese peripateo. Ese andar es vivir según. El amor como concepto, el amor como virtud, el amor como sentimiento, el amor como expresión, el amor como ilusión, el amor como emoción, nunca alcanzará la eficiencia de poder ser efectivo. Y esa eficiencia, o a la eficiencia a la que me quiero referir, es a una eficiencia divina ni eterna. Debemos hacer caso entonces cuando dice, como habéis oído. ¿Cómo? Comparación. Habéis oído. ¿Y cómo es que el verdadero creyente lo ha oído? Si es verdadero creyente, definitivamente ya ha oído de esa manera de andar, obedeciendo mandamientos, amando al prójimo. Ya lo ha oído. Si no lo ha oído, entonces, ¿de dónde sale su fe para ser un creyente? Usted ya lo ha oído. ¿Y cómo es que el verdadero creyente lo ha oído? Mediante la revelación que Dios en su fidelidad tuvo desde el principio del tiempo. Y esa revelación bien hizo Dios en dejarla para la eternidad, para que los suyos vengan a este conocimiento. Mire, desde el principio del tiempo, Éxodo 20, del 14 al 18. Bueno, Éxodo 20 presenta precisamente
los mandamientos que Dios escribió en las tablas que le entregó a Moisés. Y con respecto a amar al prójimo, 6 de los 10 mandamientos tienen que ver con la relación con el prójimo. Después lo repitió en Deuteronomio 5 del 18 al 21. Después de que ya había muerto toda aquella generación incrédula, que dudó de la gracia de Dios, del poder de Dios para darles la tierra prometida, en Deuteronomio 5 vuelve a darla. Pero dejando a un lado Éxodo y Deuteronomio, no porque no sean importantes, sino porque Levítico 19 lo resume muy bien. Vaya ahí conmigo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Y estamos hablando aquí de la ley levítica. Aquí ya está Moisés en plenas funciones de su liderazgo y el sacerdocio las funciones sacerdotales o el oficio sacerdotal está en plena función con respecto a la relación entre el pueblo y su Dios. Y ahí nos encontramos Levítico 19, 18 que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe quién firma? ¿Qué dice ahí las últimas dos palabras? Yo, Jehová. Es Jehová dejando este mandamiento ahí. De manera entonces que desde el principio parece muy distante, pero mire cómo Pablo lo maneja en Romanos 13, versículo 8, 9 y 10. Dice el versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Desde el principio. No solamente la ley del Sinaí, sino la ley aquella que firmó yo, Jehová. Versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es Pablo haciendo ese resumen, escribiéndole a los romanos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, ¿usted ama a su hermano? Salgámonos del contexto espiritual. ¿Usted ama a su prójimo? Aquel desgraciado que me hizo aquello, me estafó, me ofendió, ni me lo miente. En un ejercicio de obediencia, usted es llamado a amarle. Amarle. La teología paulina aquí en Romanos bien puede presentar un grado de dificultad de entendimiento por encima del que nuestra madurez espiritual alcanza a discernir. ¿Cómo le voy a hacer para amarlo si me hizo tanto daño? Ya lo perdoné inclusive, pero que no se me cruce, porque así perdonado como está, a lo mejor le doy un descontón a la pasada, ¿verdad? Paz, un bastonazo si ya estoy viejo con tal de desquitarme. Vivir como habéis oído que se debe vivir, es lo que está escribiendo el apóstol Pablo, en amor. Y para hacerlo así nos obliga a considerar los parámetros que dicta de manera práctica Santiago 2:8. No podemos citar a alguien que sea más práctico que Santiago en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento.
cuando dice 2:8 de Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, ande pues. Si en verdad, otra vez cláusula condicional, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, bien hacéis. La ley real se prefiere aquí la traducción de la ley soberana. La idea es que esta ley es suprema o de cumplimiento obligatorio para todos. Si hemos de combinar esta ley soberana con el mandato de amar a Dios y a tu prójimo, y en tercer y último lugar se cita como a ti mismo, y es que ese amarse a sí mismo nunca fue enseñado por Dios ni por los hombres de Dios en la Biblia. Al contrario. Mire, vamos a 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3. La palabra de Dios interpretándose a sí misma. A veces, este amarse a sí mismo es el principal obstáculo para no amar a los demás. Mi amor propio, ese tan popular y tan psicológicamente promovido y aceptado y bien vendido y bien comprado en esta sociedad, a veces es el más grande obstáculo para poder amar a mi prójimo y para poder amar a Dios. Hasta canciones hay bien populares, ¿verdad? Que para poder amarte a ti tengo que amarme yo primero. Porque si yo no me amo a mí, ¿cómo te voy a poder amar a ti? Entonces yo me amo a mí y ya cuando me amo a ti, ahora ya te puedo amar a ti. Cuando ya me amo a mí, ya te puedo amar a ti. Pues déjeme decirle que no es así como la Biblia aborda el amor, el ejercicio del amor. 2 Timoteo 3 dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mire, la lista va a seguir. Pero primero describe a los hombres que van a tener estas tendencias. ¿Cuál es la descripción que les da de entrada? Amadores de sí mismos. ¿Cómo sé si aquel es un amador de sí mismo? ¿Cómo sé si aquel o aquella tiene un amor propio? ¿Cómo sé? Bueno, aquí viene la descripción. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Sácale, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, oiga, deleites, amadores de los deleites. Amar a los deleites es un indicativo de un hombre que se ama a sí mismo, de una mujer que se ama a sí misma. ¿De qué se trata? Dirá alguno, bueno, pues se trata de que es mi tiempo de devocional. Dios me ha movido a proponer que a partir de las 9 y hasta las 9:10, 9:20, tal vez 9:30 sea mi tiempo de devocional con el Señor. Pero a las 8:55 llega la que antes era mi comadre. Y pues con esa comadre siempre me la he pasado re bien. ¿Cómo le voy a decir a la comadre que no la puedo atender? Es deleitoso un ratito de charla con la comadre. Entonces, pues
Pásale, comadre, apenas que iba a empezar a leer mi Biblia, pero bueno, pues ya llegaste. A ver, cuéntame qué hay de nuevo. Comadre, te traigo unas buenas. Ya. Se olvidó. Amadores de los deleites. ¿Qué nos hace falta para poder en un momento dado dejar de amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo y amar a Dios? O amar a Dios y amar al prójimo, déjeme corregir. Comadre, me da mucho gusto verte. Lamento no poderte atender en esta ocasión. Estoy a punto de empezar mi tiempo con Dios. Ay, hombre, pero pues hay después. No, comadre. No. Créeme, te aprecio. Siempre estaré dispuesta para pasar un buen tiempo contigo tomándonos una taza de café, pero este es mi tiempo con Dios. ¿Me permites? Si quieres, yo te pago la visita. Otro día, en otra hora. ¿Se necesita ser una superheroína o un superhéroe para hacer algo así? ¿No? Todo lo que necesitas es ejercitar el amor a Dios. No ser amador de ti mismo. Así son los deleites. Sigue diciendo, más que de Dios. Ya ven. Si nosotros preferimos un deleite social, familiar o amistoso más que el de Dios, es que nos amamos más a nosotros mismos. Así son los que se aman a sí mismos. No es para tanto, hermano. Sí es para tanto. Debes saberlo y actuar en consecuencia. Después, cuando dice más que de Dios, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Después de que da toda esa lista, el apóstol Pablo remata, ¿verdad? Como diciendo, ¿me entendiste? ¿Entendiste, lector, a lo que me estoy refiriendo respecto de los que se aman a sí mismos? ¿Ya lo entendiste? Sí. Pues a esto se evita. De que no seas uno de ellos, ya quedó muy lejos. Ya el apóstol Pablo ya dejó claro suficiente. Pero ahora está diciendo, si te vas a exponer a alguien o vas a procurar una cercanía con alguien así, dice, a esto se evita. ¿Por qué? Porque te van a comprometer a la hora del ejercicio del amor a Dios. Ya lo hemos oído. Tal vez no lo habíamos oído antes así. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por si las dudas, yo quise asegurarme de que usted lo oyera. ¿Ok? Pues ahora, hoy, aquí, en la preciosa novia que es la señora elegida, la iglesia de Cristo, su amante iglesia local ya lo ha oído. Que su andar entonces sea efectivo y no banal. Que sea como lo ha oído y no como a usted le place y le complace. Ese no sería un andar efectivo. Es y seguirá siendo un andar de medianía espiritual, que ofende a Dios y que a usted lo deja siempre en la línea de la indefensión ante los ataques del enemigo. Habéis oído desde el principio. Para alguno tal vez escuchar esas verdades hoy sea el principio, para abrazar esa convicción, para abrazar ese amor, para abrazar esa obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, pues ya fue el principio. Delante de Dios, usted ya no va a tener excusa de que no lo oyó. ¿Será gracias al hermano Garza? No, será gracias a Dios que quiso revelárselo a través de este ciego inútil. Pero gloria al Señor, yo también podré decirle, Señor,
Sí, Padre Celestial, un 11 de abril del 2021 yo se los prediqué. Tú me moviste aquella tarde que estuve estudiando tu palabra y el domingo 11 yo se los prediqué. Tendrá que resolver qué hacer con esta verdad que ya ha oído. Si no la había oído antes, ya la oyó hoy, y hoy entonces es el principio. ¿Sí me estoy explicando? Habéis oído desde el principio, número 4 y último, una identificación objetiva. Es importante que usted y yo nos identifiquemos. Esa identificación se hace entre el verdadero creyente y aquel que puede ser o engañador o seguir el espíritu del anticristo. El principal rasgo y el principal indicativo que ha de contribuir para que el verdadero creyente confirme su propia autenticidad será el de cuánta coincidencia vive y acepta y practica en la línea de lo verdadero. Y el de cuánta coincidencia vive, acepta y practica en la línea del engañador y del anticristo. Negar la deidad de Cristo, negar que Jesucristo ha venido en carne, definitivo, es evidencia de herejía, es engaño, es oscuridad, eso corresponde al anticristo. Lo grave de esa lamentable verdad es que solo es el principio que marca una extensa ruta de más engaño, de más calamidad, de más precariedad espiritual, de más decadencia, de más pecado, de más ruina. Siendo esta falsa postura el punto de partida de una identificación objetiva, que no haremos mal en apoyarnos en lo que ya hemos oído desde antes. La descripción del anticristo que Pablo registra ya en 2 Tesalonicenses 3 en adelante fue la lectura congregacional en la que nos dirigió Arturo, y hasta el 14. No vamos a repasar todos los versículos, ¿verdad? Nos tomaría aquí mucho tiempo, pero hay una instrucción divina bien sintetizada en el versículo 4. Así que vamos para allá, 2 Tesalonicenses 3, y vamos a pasar estos minutos que le quedan al mensaje en el puro versículo 4. ¿Ok? 2 Tesalonicenses. Búsquela, porque me gustaría que lo leyéramos todos juntos, el versículo 4. 2 Tesalonicenses 3. Perdón, sí, 2 Tesalonicenses 3. No, es 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. Ese es el versículo que me gustaría que leyéramos. ¿Ya lo tienen todos? 2 Tesalonicenses 2, 4. Ok, vamos a leerlo todos a una voz. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si leemos todo el pasaje desde el 3 hasta el 14, que fue el que leímos congregacionalmente, no necesitamos mucho conocimiento para poder identificar aquí la revelación de Dios respecto al anticristo. Y Pablo es instrumentado por Dios para advertir a los hermanos respecto de este engañador o de este engaño que el espíritu del anticristo provoca. Tomando en consideración nada más el versículo 4, vamos a darnos cuenta que el espíritu del anticristo se caracteriza evidente y abiertamente por cuando menos estas tres manifestaciones. Dice el versículo 4, el cual se opone. Y claro, el anticristo es contra Cristo. Se opone. La primera manifestación de un anticristo es que éste se opone. Es que ofrece una resistencia a veces consciente
y a veces inconscientemente, pero que definitivamente va en contra de la soberana voluntad del verdadero Dios. Lo contradice, le pretexta, se excusa, utiliza lo que sea para impedir o dificultar la acción o la obra de una persona o un efecto en cuanto a o del efecto de su esfuerzo. Y estoy leyendo la definición de oponerse. Cuando la palabra de Dios nos dice que se opone, entonces, caray, ya podemos empezar a rascarnos la nuca. Porque cuánta influencia del anticristo tienen los verdaderos creyentes, y si no los verdaderos creyentes, muchos de los congregantes de hoy en día, ofreciendo resistencia, a veces consciente y a veces inconscientemente. Van en contra de la soberana voluntad del verdadero Dios, sabiendo que sus intentos serán intrascendentes, todavía se manifiestan en contra. Le contradicen, le pretextan, se excusan, utilizan lo que sea para impedir o dificultar la acción o la obra de aquel en nosotros, haciendo que el efecto del esfuerzo sea intrascendente. Es una manifestación del anticristo, se opone. Sigue diciendo el versículo, y se levanta. Dice ahí claramente, contra todo lo que se llama Dios. Se levanta. Está dando la idea que da mayor altura e importancia a sí mismo. Que se levanta sobre y por encima de los preceptos del Cristo, principios de Cristo, disposiciones de Cristo, ordenanzas de Cristo, mandamientos de Cristo, revelaciones divinas de Cristo. Todo el grado de importancia que aquellas verdades pudieran tener, quedan por debajo del que se levanta. Repito, habemos más creyentes y congregantes que nos parecemos a esa manifestación que lo que hay afuera. Ya dije que se opone, ya dije que se levanta. Sigue diciendo el versículo, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos está describiendo una usurpación. Usurpa. El que usurpa va a apoderarse de un bien o un derecho ajeno. Por lo general, por medios ventajosos y a veces hasta violentos, para usarlos como si fueran propios, porque su ego toma el lugar de Dios. Dice, se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Ahí mora el Espíritu Santo. Entonces, el ego de Gerardo Garza se siente en el cuerpo de Dios y ¿sabes qué? Tú debes ir a la iglesia, pero pues ahora quédate. ¿Qué te parece? Bueno, pues está bien. Se sienta en el cuerpo de Dios. Como Dios. Porque usurpas el lugar de Dios. Yo tengo razón. Entonces es lo que Gerardo Garza dice, lo que Gerardo piensa, lo que Gerardo hace. Pesa más de lo que Dios dice, piensa y dispone. Por eso puede decir, a ver, Dios, hazte para allá. Quítate del driver's seat, quítate del lugar del volante, porque ahí te voy yo. Yo soy el que dirijo esta vida.
haciéndose pasar por Dios. Dios con minúscula. Por consecuencia, entenderemos que esas manifestaciones, con dolor lo digo, son más comunes en la descripción de muchos de nosotros como creyentes. Precisamente porque nuestro amor a Dios está comprometido. Porque nuestra obediencia como manifestación de su amor para obedecer los mandamientos de Dios no alcanzan a ser asimilados por nuestro estropeado discernimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia del espíritu del anticristo. No es casualidad que el escritor sagrado esté preocupado por todos aquellos recipientes de su carta. Y lo vamos a ver en el mensaje de la siguiente semana, que va a ser confirmatorio de lo que les estoy planteando hoy. Habéis oído desde el principio, y si habéis oído desde el principio, hermano, no tienes excusa. Yo no lo había oído, hermano. Bueno, pues como te lo dije hace un momento, entonces ya lo oíste hoy. ¿Ya lo oíste? Ya, este día marcó el principio. Decimos que una identificación objetiva, sí, ha de confrontarle a usted y al que habla. Porque bueno, apenas hace unas semanas fuimos expuestos a la divina y amorosa imperativa del mismo escritor. Hijitos, guardaos de los ídolos, ¿se acuerdan? En donde Dios nos reveló que el más grande ídolo que los suyos podríamos tener es nuestro propio ego. Y nos tomó 2 mensajes de 1 hora cada uno. Y cierto estoy, no agotamos la instrucción bíblica respecto a esa divina orden. Cuando terminaba este mensaje dije, ¿cuánto se alinea este ídolo que hemos levantado de nuestra propia opinión, nuestra propia justicia, nuestra propia prudencia, con la identificación del espíritu del anticristo influenciando mi modo de vida, mi peripateo, mi ver cómo andar, si ando en los mandamientos, si ando en el amor, o ando bajo la influencia del engañador? Bueno, pues esta tarde, este cuarto punto que acabamos de ver del mensaje, es un mensaje que Dios deja ahí para la señora elegida. Nos está llamando a cumplir la tarea espiritual que ha de purificarnos. Una identificación objetiva. Respecto de este anticristo, ojalá que no esté encubierto ahí en lo más profundo de nuestro ego también, así como la idolatría. Indiscutiblemente es una tarea que deberemos empezar con el interior nuestro, con el de nosotros mismos. Luego entonces con todo lo externo y lo circunstancial que nos rodea. Vamos a oír la verdad del Evangelio para que hoy, para usted, sea ese principio. Si es que usted no es verdadero creyente, si es que usted no ha tenido ese encuentro personal con Dios. Oír es el principio. Pues óigalo, el Evangelio habla precisamente de la salvación que hay en Cristo, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para saciar la ira de Dios, propiciar la reconciliación mediante el cumplimiento de la justicia y apagar la ira por el pecado de todo aquel que lejos de él ha cometido. Habéis oído desde el principio, y si ya le hemos oído a él y hemos creído en él y hemos sido salvos en él, entonces vamos a amar guardando y andando según sus mandamientos. Vamos a guardar y obedecer amando a Dios y a nuestro prójimo. Y vamos a identificar objetivamente al anticristo
que está tomando el lugar del verdadero en nuestra vida, y en su bendito nombre desarraigarlo de nuestra manera de vivir. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.